En esta clase voy a responder algunas preguntas claves sobre los aspectos más importantes de tumores quísticos, como la clasificación, las características de los quistes más frecuentes, cómo estudiarlos y finalmente presentarles algoritmos sobre el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de quiste de páncreas. Las lesiones quísticas de páncreas se clasifican en no neoplásico y neoplásico. Dentro de lo no neoplásico, lo más frecuente no son quistes verdaderos, sino colecciones líquidas con pared fibrosa sin cubierta celular, consecuencia de la pancreatitis aguda o crónica. Son los más frecuentes, siendo 40% de todas las lesiones líquidas de páncreas. Se clasifican en pseudoquiste, en la que solo contiene líquido, y la wall of necrosis o necrosis encapsulada, que contiene tanto líquido como necrosis sólida. En esta charla no vamos a profundizar en este tipo de lesiones. Las neoplasias quísticas se clasifican en no mucinoso y mucinoso. Es muy importante esta diferenciación porque el mucinoso tiene alto riesgo de malignización, a diferencia del no mucinoso. El quiste no mucinoso más frecuente es el cistoadenoma seroso. Dentro de quiste mucinoso, el más frecuente es la IPMN o neoplasia mucinosa papilar intraductal, seguido por el cistoadenoma mucinoso. Existen algunos tumores sólidos que pueden necrosarse y tener características similares a la de un tumor quístico verdadero. Hay una serie de lesiones quísticas no neoplásicas raras. Quiero recalcar que en el páncreas no existe el quiste simple, a diferencia del hígado y riñón, que es el tipo de quiste más frecuente. En el páncreas, en cambio, lo más frecuente es el tumor quístico, por lo que se requiere un adecuado diagnóstico y seguimiento. En esta clase voy a enfocarme en estos tres tipos de tumores quísticos, que son los más frecuentes y abarcan el 90% de todos los quistes verdaderos de páncreas. El cistoadenoma seroso es más frecuente en las mujeres. Pueden aparecer en cualquier parte del páncreas, con una mayor frecuencia en la cabeza. Son solitarios, presentan un bajísimo riesgo de malignización, menos de 1%. Morfológicamente pueden tener diferente apariencia, lo que dificulta su diagnóstico. Lo más típico y frecuente es el microquístico con aspecto en panal de abeja. Sin embargo, cuando presenta característica oligolocular, se confunde fácilmente con los tumores mucinosos. Hay una variante rara que presenta apariencia sólida, pero en realidad está constituida por múltiples microquistes muy pequeños que supera la resolución en los estudios de imágenes y aparenta ser de aspecto sólido. Arriba, a la izquierda, vemos una tomografía con una lesión microquística de la cabeza pancreática con realce del contraste en los tabiques. Arriba, a la derecha, se visualiza un tumor seroso con la imagen típica de calcificación central, que es un signo patognomónico. Abajo, a la izquierda, vemos una lesión quística oligolocular con tabiques cuya apariencia se asemeja con los tumores mucinosos. Abajo, a la derecha, se observa una lesión unilocular en la resonancia con borde lobulado, que también es difícil de diferenciar de los tumores mucinosos. Acá observamos varios ejemplos ecoendoscópicos de tumor quístico seroso. Los dos de abajo vemos el patrón en panal de abeja típico formado por múltiples microquistes. Como este tipo de quiste es benigno, la conducta es conservadora. Cuando el paciente está asintomático, se hace solamente seguimiento periódico con imágenes. Cuando da síntomas,
que generalmente es consecuencia de lesiones grandes que causan síntomas por compresión, en este caso está indicado la resección quirúrgica. Es discutido si la lesión de más de 4 centímetros requiere conducta quirúrgica, ya que en un estudio se observó que cuando es mayor de 4 centímetros había más probabilidad que el paciente tenga síntomas y podía crecer más rápido. Pero no todos los autores comparten la idea de la cirugía basado solamente en el tamaño. El cistoadenoma mucinoso es más frecuente en las mujeres con una relación 9:1. Aparece con más frecuencia en el cuerpo o cola. La mayoría es único y presenta alto riesgo de malignización. La morfología típica es uni o bilocular redondeada. Pero cuando es oligo o multilocular es más difícil la diferenciación con el tumor quístico seroso. Para diferenciar del IPMN no tiene comunicación con el conducto pancreático principal. La imagen arriba a la izquierda se visualiza una lesión quística grande con tabiques en su interior. La imagen de la derecha presenta una lesión unilocular con pared engrosada, posiblemente malignizada. Abajo, a la izquierda, se observa un quiste con calcificación periférica que es totalmente diferente al quiste seroso cuya calcificación es central. A la derecha vemos un nódulo en la pared con realce con el contraste. Este es un signo de malignización. Observamos imágenes de ecoendoscopía. Arriba, a la izquierda, presenta un acúmulo de mucina en el interior del quiste. El aspecto típico de la mucina es la hiperecogenicidad periférica. La imagen de la derecha, la flecha, muestra el componente sólido que crece hacia el interior del quiste y corresponde a un cistoadenocarcinoma mucinoso. En las imágenes de abajo vemos un nódulo mural marcado con la flecha. Se realizó punción con aguja fina del mismo y la citología confirmó presencia de tumor maligno. Los signos de malignidad de un tumor quístico mucinoso son dilatación del conducto pancreático, tamaño del quiste más de 3 centímetros, engrosamiento de la pared del quiste, presencia de nódulo mural, calcificaciones de la pared y presencia de adenopatías peripancreáticas. Como el cistoadenoma mucinoso presenta alto riesgo de malignización, la conducta es la resección quirúrgica. Una excepción sería en un paciente anciano o presencia de varias comorbilidades o baja expectativa de vida con quistes sin signo de malignidad. En este caso se podría decidir una conducta expectante y seguimiento con imágenes. La IPMN o neoplasia mucinosa papilar intraductal puede ser único o multifocal en el 30% de los casos. Se clasifica en 3 tipos. El tipo 1 presenta dilatación del conducto pancreático de más de 5 milímetros de diámetro, puede ser segmentario o difuso. Es importante descartar que la dilatación no sea consecuencia de la pancreatitis crónica ni por un tumor sólido de la región periampular. Este tipo de IPMN tiene alto riesgo de malignización a adenocarcinoma. El tipo 2 es un tumor quístico que nace de las ramas laterales, es decir, está comunicado con el conducto principal y tiene un potencial malignidad moderada. El tipo 3 es la forma mixta. Las imágenes de arriba vemos dilatación difusa del conducto pancreático. Abajo a la izquierda se ve en la resonancia una dilatación típica difusa del conducto. La imagen del medio se ve en la eco un nódulo sólido dentro del ulsum dilatado. A la derecha se ve la imagen típica de boca de pez, que es el ostium abierto de la ampolla de Vater y la salida de moco. Es un signo patognomónico de IPMN. En las imágenes superiores vemos quiste de IPMN tipo 2,
múltiples en la de izquierda y única la de derecha. La imagen de abajo se visualiza un quiste tabicado comunicado con el Wirsung, que es el principal signo para diferenciarlo del cistoadenoma mucinoso. Se realiza punción y aspiración con aguja fina para confirmar el diagnóstico. Según el consenso revisado de Fukuoka de 2017, en la IPMN tipo 1 y 3 debe ir directamente a cirugía por el alto riesgo de malignización, especialmente cuando el conducto está muy dilatado, más de 10 milímetros. Cuando es entre 5 y 9 milímetros, puede realizar un seguimiento muy estricto, pero lo más probable es que termine en cirugía. La decisión debe ser interdisciplinaria junto con el imagenólogo y el cirujano especializado en páncreas. La IPMN tipo 2, el riesgo de malignización es menor. La conducta puede ser seguimiento o cirugía dependiendo de las características del quiste, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Los signos de alto riesgo de malignidad son ictericia obstructiva por quiste en cabeza pancreática, Wirsung de más de 10 milímetros, presencia de masa sólida de más de 5 milímetros. La presencia de estos aspectos se debe indicar cirugía. Las características preocupantes son pancreatitis, Wirsung entre 5 y 9 milímetros, cambio abrupto de calibre con atrofia distal, quiste de más de 3 centímetros, nódulo mural menos de 5, engrosamiento de la pared, crecimiento rápido, K19,9 elevado. En estos casos se indica econoscopía con o sin punción, según los hallazgos, y en base a las características se indica cirugía o seguimiento. Cuando el quiste no posee signos de malignidad ni preocupantes, la forma de seguirlo depende del tamaño. Si es más de 3 centímetros y el paciente es joven, se puede ofrecerle cirugía y como alternativa un seguimiento estricto con resonancia y econoscopía. Entre 2 y 3 centímetros se debe hacer seguimiento con econoscopía y resonancia en forma muy estricta, y como alternativa en pacientes jóvenes se le puede ofrecer cirugía. Si el tamaño es entre 1 y 2 centímetros, se hace seguimiento con tomografía o resonancia cada 6 meses por un año, y luego se puede hacer en forma anual o bianual. Si es menos de 1 centímetro, se pide tomografía resonancia en 6 meses y luego se hace en forma bianual. El hallazgo incidental de quistes de páncreas en la tomografía y resonancia es cada vez más frecuente. En un trabajo detectaron hasta 20% en las resonancias solicitadas por otros motivos. La prevalencia de quiste pancreático se va incrementando con la edad. La mayoría son asintomáticos. Lo más frecuente es IPMN tipo 2, seguido por el cistoadenoma seroso y menos frecuente el mucinoso. Suelen ser pequeños y la probabilidad que sea maligno en el momento del hallazgo es muy bajo y se debe controlar en forma periódica. En los estudios de seguimiento a largo plazo se observó que la progresión a la malignidad suele ser baja. Lo más importante es detectar en estos tumores quísticos incidentales los signos de malignidad y preocupantes. ¿Qué opciones diagnósticas tenemos? La tomografía multislice con protocolo de páncreas y la resonancia con colangioresonancia deben ser los primeros estudios para caracterizar cualquier lesión quística de páncreas. Sin embargo, la precisión diagnóstica para diferenciar entre quiste seroso y mucinoso es moderada. Esto se debe a que las lesiones presentan características que se superponen uno con el otro. Las mismas limitaciones las vemos con el estudio morfológico de la econoscopía, con una precisión diagnóstica para diferenciar mucinoso versus no mucinoso similar a la tomografía y resonancia. La ventaja de la econoscopía es que permite la punción aspirativa con aguja fina para incrementar la precisión diagnóstica mediante el análisis bioquímico y citológico. Cuando el líquido es viscoso,
y filante es muy específico para mucina, pero no es muy sensible. La amilasa tiene la principal utilidad para descartar que la lesión líquida no sea un pseudoquiste cuya concentración suele ser más de 1000. El marcador tumoral más útil es el CEA. Cuando es muy bajo, menos de 5, es muy sensible y específico para cistoadenoma seroso. Cuando es mayor de 192, es sensible y específico para tumor quístico mucinoso. Mientras más alto es el CEA, mayor es la especificidad para tumor mucinoso. Sin embargo, hay una zona gris muy importante que es cuando el CEA da entre 5 y 192. El CEA entonces sirve para diferenciar quiste seroso y mucinoso, pero no sirve para diferenciar cistoadenoma mucinoso e IPMN. La concentración de CEA no tiene relación con la benignidad o malignidad de la lesión. Por otro lado, la citología tiene menor sensibilidad que el CEA, se debe a que el líquido suele ser acelular o hipocelular. Por eso, en la punción se debe tomar muestra de la pared del quiste para aumentar el rédito diagnóstico. Hay nuevas tecnologías para mejorar la precisión diagnóstica. El Spyglass, que se usa para explorar la vía biliar y para realizar pancreatoscopía. La micropinza Morray, que permite tomar biopsia de la pared del quiste. Marcadores moleculares y la endomicroscopía confocal. Los algoritmos solo sirven como guías generales, ayudan en la toma de decisiones. Sin embargo, frente a un paciente, el diagnóstico y la conducta depende de muchos factores, como la edad, sexo, comorbilidades, síntomas, los estudios de imágenes, la iconoscopía, el análisis del líquido, la citología, la experiencia. Todos estos datos nos ayudan a deducir el tipo de quiste, cómo estudiarlos y manejarlos. Idealmente sería manejar estos pacientes de manera multidisciplinaria, con la ayuda de colegas especializados en páncreas, imagenólogo, ecoendoscopista, citopatólogo y cirujano especializado en patología biliopancreática. La tomografía y resonancia con colangioresonancia son los primeros estudios a realizar cuando hay una lesión quística de páncreas. Si se realiza el diagnóstico del quiste, ya sea cistoadenoma seroso o mucinoso o IPMN, y permite diferenciar si es una lesión benigna o es sospechosa malignidad, la conducta será cirugía o seguimiento, no serían necesarios otros estudios. Sin embargo, cuando la tomografía y resonancia no puede diagnosticar con seguridad qué tipo de quiste es, o si es benigno o maligno, entonces entraría en el algoritmo la ecoendoscopía. Como la ecoendoscopía y la eventual punción es costosa, siempre se lo debe pedir cuando la información que va a aportar puede cambiar el diagnóstico o la conducta terapéutica. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, entre 15 y 20%, no se puede distinguir si es seroso o mucinoso, y se llaman quistes indeterminados. El algoritmo y la conducta a tomar frente a un quiste de páncreas se basa esencialmente del diagnóstico correcto. Si es un pseudoquiste o necrosis encapsulada, se decide seguimiento o drenaje en base a la presencia o no de los síntomas. Si es un cistoadenoma seroso asintomático, se debe hacer seguimiento. Cuando es sintomático, se indica cirugía. Para algunos autores también indican cirugía si es mayor de 4 centímetros, pero no hay un consenso generalizado. Si es un cistoadenoma mucinoso, se indica cirugía. La única excepción es en pacientes añosos o con muchas comorbilidades. Si es IPMN tipo 1 y 3, se debe indicar cirugía. Si es tipo 2, se debe basar en el hallazgo de los signos de malignidad y signos preocupantes para decidir entre conducta expectante y cirugía.
Ante un quiste de característica indeterminada, se debe seguir en forma periódica con estudios de imágenes, tomográfico y resonancia para determinar si hay crecimiento progresivo, cambio de las características como la aparición de signos de malignidad o preocupantes. En caso de duda, se solicita la econoscopia con punción si es necesario. Es importante, por otro lado, la consulta multidisciplinaria para decidir la conducta. Se evaluaría el tratamiento quirúrgico cuando aparecen síntomas, cuando la sospecha que es un quiste mucinoso es alto, cuando aparecen signos preocupantes en las imágenes. Sin embargo, si el quiste no tiene ninguna de las características antes nombradas y permanece estable en el tamaño, entonces seguimos controlándolo. Muchas gracias.